That's where we're going to be this morning. Apocalipsis 2 y 3, hermanos. Yo les preguntara a ustedes, los que tienen un poquito de conocimiento de la palabra de Dios, díganme una iglesia problemática. ¿Qué iglesia me nombraría? En la Biblia. En la Biblia. Nombre una iglesia con problemas graves. Corintios, dirían todos, casi todos. Si usted estudia el libro de Corintios, y nosotros hemos hecho una encuesta de ese libro una y otra vez, sobre los diferentes problemas que existían en aquella iglesia, sin duda alguna, era una iglesia con muchos problemas. Pero ¿saben qué? Lo que nosotros hallamos en Apocalipsis 2 y 3, hallamos un total de 7 iglesias, 5 de las cuales tenían problemas aún más graves que los problemas en la ciudad de Corinto. Les voy a mostrar por qué en este día. Ahora bien, vamos a hablar en este día sobre iglesias con problemas o problemas serios en la iglesia. No porque necesariamente crea que estos problemas existen en nuestra iglesia local, pero a la vez es de suma importancia que nosotros, como miembros, estemos velando para que no entren estos problemas a nuestra congregación. Porque recuerden, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de este lugar, por supuesto. Como hablé a los jóvenes esta mañana, la iglesia es una asamblea, no es un lugar específico. Tanto como estamos en este lugar, la 161 Cross Street, en este día, pudiéramos estar en la selva, pudiéramos estar en la orilla del mar, lo cual hemos hecho, pudiéramos estar en cualquier lugar, en la casa de alguien, y lo hemos hecho. Y sigue siendo la iglesia local. Entonces, usted y yo somos la iglesia. Por lo tanto, si esos problemas existen en nuestras vidas, solo tiene sentido de que van a entrar a la iglesia. Pero si estos problemas no existen en nuestras vidas, entonces tampoco van a existir en la iglesia local. Quiero que van a Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 7. Les dije de las 7 iglesias, vamos a ver 5 de ellas que tenían problemas bien graves. Apocalipsis 2, 1 a 7 para comenzar. Pónganse de pie si desean. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas: yo sé tus obras, tu trabajo y paciencia, y que no puedes sufrir los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré presto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre Celestial, te gracias, Señor, por este día. Gracias por este bonito grupo que está en tu casa en este día, Señor. Por favor, yo te ruego que me quites del medio, Señor. Que tu palabra hable a cada individuo aquí, Señor, comenzando con tu servidor. Ayúdanos a recibir la enseñanza en este día, Señor, y aplicarla a nuestras vidas personales, de modo que salgamos de aquí diferentes, mi Dios, y salgamos de aquí edificados, reprobados, corregidos, instruidos en justicia, mi Dios, para que podamos ser mejores representantes, mejores embajadores de tu nombre aquí en esta tierra. Señor, tenga tu camino y tu voluntad en este día, en el nombre de Cristo que pedimos esto. Amén. Se pueden sentar los que están de pie. Voy a quitar este saco para no comenzar a sudar tanto. Hallamos en estos 2 capítulos, hermanos, como les dije, 7 iglesias verdaderas, 7 iglesias locales que existían en el tiempo de Juan el Apóstol, cuando él escribió esta carta. Por supuesto, podemos tomar lo que ellos recibieron, los elogios, tanto como las condenaciones, y si necesario, si es aplicable, aplicarlo en nuestros tiempos también. Pero
nunca olvidemos de que Juan, el apóstol Juan, está escribiendo a iglesias locales, tanto como nosotros. Ahora bien, cada iglesia recibió un elogio del Señor, casi todos, menos la última. Recibió un elogio, una buena cosa sobre la iglesia. Tú estás haciendo tal cosa bien. Lo vemos en versículos 2 y 3. Sé tus obras, tu trabajo y tu paciencia. No puedes sufrir los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Versículo 3 sigue lo mismo. Está bueno, están haciendo cosas buenas. Pero hallamos un pero en versículo 4. Pero, o más, o empero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, Jesucristo está escribiendo al ángel, así lo describe en versículo 1. Y Él es muy franco, Él es muy directo. Él dice lo que está bien, pero debido a que Él es justo, debido a lo que Él es Dios, Él tiene que decir lo que Él ve. Si hay algo malo, Él tiene que decirlo. Ahora bien, ya los elogió diciendo que es bueno, pero también tiene que mencionar lo malo. La condenación que hallamos, hermanos, para esta iglesia de Éfeso, es Éfeso, la iglesia que dejó su primer amor. Pudiéramos pasar mucho tiempo, quizás un sermón entero, a cada iglesia hablando de lo bueno, hablando de lo malo, pero el propósito en este día es ver lo malo o el problema en cada iglesia. Como les dije, no para criticar y a sentirnos mejores que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tiatira o Pérgamo, sino para aprender de sus errores, para nosotros no caer en los mismos errores que ellos. De eso sirve la palabra de Dios. Dice que la iglesia de Éfeso, hermanos, había dejado su primer amor. Cuando usted deja algo, implica que en un momento dado, en el pasado, usted lo tenía. Dice que habían dejado su primer amor, o sea, antes tenía un amor, su primer amor, pero ahora no lo tiene. El libro de Apocalipsis fue escrito alrededor de 95 AD, en el año del Señor. Ahora bien, la iglesia de Éfeso comenzó aproximadamente unos 30, 35, máximo 40 años anteriores. Mucho tiempo había pasado, muchas personas habían cambiado. Fíjense, esta iglesia se estableció hace 18 años. ¿Alguien que está aquí en este día fue presente o estaba presente hace 18 años? No. Quizás los ratones y las arañas que anden por ahí, pero hablando de los seres humanos, no. Todos han cambiado. ¿Qué significa? Que igual que en esta iglesia, personas se habían cambiado, quizás unos se habían muerto, quizás otros se habían apartado de la fe, pero por una u otra razón, ya el amor que tenían no lo tienen ahorita. Ahora bien, ¿qué es este primer amor? Hay mucha especulación sobre qué es este primer amor. Yo supongo que podríamos hablar del amor en general que el cristiano debe de tener. Pero cuando hablamos del primer amor, hermanos, es necesario ver la palabra de Dios y dejar que la Biblia interprete la Biblia para ver qué es el primer amor que ellos habían perdido. Quiero que vayan, hermanos, al libro de 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4, y versículo 19. Usted puede ver, y no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero desde el versículo 18, los versículos anteriores, estamos hablando de Dios mismo. Y dice, en 1 de Juan 4, 19, nosotros le amamos a Él, es Él siendo Dios, porque Él nos amó primero. El apóstol Juan, hermanos, dice una gran verdad aquí, que antes de usted y yo aún pensar en amar a Dios, Él ya nos amó primero. De hecho, Él nos amó antes de la fundación del mundo. Antes de nosotros aún existir en esta tierra, Dios nos amó y mandó a su Hijo a morir por nosotros. Recuérdense, Juan está hablando en Apocalipsis 2:4 de un primer amor. Y vemos en 1 Juan 14:19, uno que nos amó primero. Ahora van a Mateo 22, Mateo capítulo 22. Y versículos 37 y 38.
Mateo 22, 37 y 38. La pregunta que Jesús contesta es: ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Versículo 36. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El primer mandamiento. Dios nos amó primero y la iglesia de Éfeso había dejado su primer amor. Pues, ¿qué es el primer amor, hermanos, que la iglesia de Éfeso había dejado? Regresen a Apocalipsis capítulo 2 ahora. ¿Cuál es el amor, el primer amor que ellos habían dejado? Ellos tenían las obras, tenían el trabajo, la paciencia, amaban la verdad, porque dice él que ellos probaron a los apóstoles, dice, y los hallaron mentirosos. Ellos amaban la verdad. Entonces el problema no era con la palabra de Dios. El problema no era con apoyar a los demás. El problema era que dejaron su primer amor. Ahora bien, poniendo todo junto, el amor, el primer amor que ellos habían dejado, hermanos, era su amor hacia Dios. Él dice: ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que podían tener tantas buenas obras sin amar a Dios? Mira lo que dice en versículo 5. Recuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Nótese, hermanos, el primer amor y las primeras obras van de la mano. Si usted ama a algo, va a producir las obras, van a ser existentes en tu vida. Si les puedo dar esto: la iglesia de Éfeso tiene muchos programas, muchos ministerios, muchas ramas de evangelismo tenían ellos. Pero el problema de ellos era que eran bastante ocupados, pero con falta de amor. Lo hacían todo lo correcto, pero por la motivación incorrecta. ¿Usted sabe eso? Que usted puede hacer algo correcto, algo bueno, con una mala motivación. ¿Y saben qué? Es malo. Si no me creen, Mateo capítulo 6, versículo 1 a 16, van a hallar los hipócritas, los fariseos, saduceos, escribas, que ellos oraron en voz alta, con largo vocabulario. Ellos ayunaban y demudaban sus rostros para parecer los hombres que ayunaban. Ellos, cuando daban sus limosnas, tocaban trompeta antes de hacerlo para que todos viesen lo que ellos hacían. Hacían lo correcto. Es bueno orar, es bueno ayunar, es bueno dar limosnas, pero con la motivación incorrecta. Ellos querían ser vistos por los hombres. ¿Y quiere decir Jesús? Ellos ya tienen su recompensa. Igual, hermanos, que la iglesia de Éfeso, que hacía lo correcto, pero con la motivación incorrecta. Usted puede estar tan ocupado de que pierda la comunión con Dios. Es un peligro en que aún los ministros, su servidor corre, estar muy ocupado en el servicio de Dios y dejar a un lado en la comunión personal con Dios. Hermanos, Dios es tan interesado en nuestra motivación que en nuestras obras. Miren lo que dice, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 1. 1 Tesalonicenses capítulo 1. Y versículo 3 dice: sin cesar acordándonos delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de amor y de la tolerancia y de la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Trabajo de amor, labor de amor. Esta iglesia de los tesalonicenses, hermanos, era un buen ejemplo, una muy buena iglesia. Y lo que les motivó a ellos, hermanos, era el amor que ellos tenían para Dios. Ahora bien, en Hebreos 6, capítulo 10 también habla de que el amor produce obras. Alguien hace poco predicó, o mejor dio una enseñanza entre algunos sobre la diferencia entre hacer algo por negocio, por dinero, y hacerlo por amor. Y voy a tratar de darles este ejemplo discretamente. Este hombre dijo que su esposa y una mujer de la calle puede hacer la misma labor, el mismo trabajo. Una
la hace por amor, la otra la hace por negocio. De la misma forma, hermanos, usted trabaja en su compañía. Los que son mecánicos, los que corren máquinas, operan máquinas, ¿usted lo hace por qué? ¿Por amor? No tanto, porque si dejan de pagar, usted ya no va a aparecer. Usted lo hace por dinero. Hermano Marvin, yo no creo que ahora trabaje como mecánico, ¿verdad? Pero antes sí. Y cobrabas dinero por sus servicios. Pero ¿saben qué? El hermano ha hecho trabajos para mí, igual con muchos de ustedes. Han hecho trabajos para mí y no me han cobrado nada. Entonces, en ese caso, ¿por qué lo hicieron? Por amor. Por amor. Entonces, hermanos, necesitamos entender que es necesario no solamente que hagamos las cosas correctas, como Éfeso tenía, pero hacerlos con la motivación correcta, con amor hacia Dios. El amor de Dios nos constriñe, dice en 2 Corintios 5:14, que si uno murió por todos, pues todos están muertos. El amor de Dios el amor de Cristo, perdón, nos constriñe, nos impulsa, nos motiva, hermanos, a hacer lo correcto. Ahora, el número 2, vayan a Apocalipsis 2, versículos 12 a 15. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, que retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los Nicolaitas, lo cual yo aborrezco. Pasamos por alto la iglesia de Esmirna, no porque no era una buena iglesia, por supuesto la era. Incluso no hallamos una condenación a la iglesia de Esmirna, usted lo puede leer en su propio tiempo. Pero todos lo estaban haciendo muy bien, solo que Jesús los advertía de una persecución venidera. Pero brincando ya a la iglesia de Pérgamo, hermanos, hallamos Pérgamo, la iglesia con mala doctrina. La iglesia con mala doctrina. Hallamos buenas cosas en versículo 13, que no habían negado la fe, a pesar de persecución, este hombre Antipas que se murió como mártir. Pero en versículo 15 hallamos un pero. Hallamos una mancha en esta iglesia. La mancha siendo que en esta iglesia tenían personas enseñando la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. Para hablar rápidamente de lo que son esas doctrinas, creo que la mayoría saben, si han estado aquí por varios meses, sobre Balaam. Y lo que él hizo en Números 23 a 25, que él sedujo al pueblo de Israel a cometer fornicación y practicar la idolatría. Usted lo puede leer en su propio tiempo. Un profeta, entre comillas, un supuestamente siervo de Dios, pero él engañó al pueblo de Israel, ya que no los pudo maldecir. Buscó la forma de traer una maldición sobre el pueblo de Israel. Y dice en este versículo, en esta iglesia, que lo mismo estaba pasando. Habían personas ahí enseñando la doctrina de Balaam, de fornicación, de idolatría, de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y no solo eso. En versículo 15, habla de que tenían a él la doctrina de los Nicolaitas. Ahora bien, usted lee toda su Biblia, van a hallar esta frase usada unas veces, aquí en el libro de Apocalipsis, la doctrina de los Nicolaitas, y no va a hallar luz sobre lo que es. Cosa rara, porque casi siempre la Biblia se interpreta. Pero en este caso específico, Dios prefirió no decirnos qué era específicamente esta doctrina de los Nicolaitas. Y aquí quizás se pararía un hermano y diría, pues si usted supiera el griego, sabría que es la doctrina de los Nicolaitas. Pero les doy esto. La palabra Nicolaitas es como la palabra cristiano. La palabra Nicolaitas significa un seguidor de Nicolás, igual como cristiano significa un seguidor de Cristo.
Hallamos a un dicho Nicolás en Hechos capítulo 6, versículo 5. Uno de los primeros diáconos, un prosélito de Antioquía. Buen hombre, lleno del Espíritu Santo y de poder, dice en Hechos capítulo 6, versículos 3 a 5. Ahora bien, lo que diría uno es que si usted supiera lo que significa Nicolás en griego, o Nicolaita, significa conquistador del laicado, conquistador del pueblo. Y dicen ellos que, pues, es una doctrina de jerarquía. ¿Jerarquía es? Un sistema de, les doy esto, papa, cardenal, arzobispo, obispo, sacerdote, diácono, laicado. ¿Alguien conoce en la iglesia que usa ese sistema? La iglesia católica, por supuesto. Ahora bien, hay un problema con eso. El problema es que Nicolás ya fue dado ese nombre antes de esa doctrina existir. Entonces no podemos decir simplemente porque su nombre significa una cierta cosa que eso era su doctrina. Por ejemplo, mi nombre Timoteo significa honrando a Dios. Algunos de ustedes quizás saben la definición de su nombre. Y tanto como tengo ese nombre, y espero que sea verdad en mi vida, que trate de honrar a Dios, un impío puede tener el mismo nombre, viviendo como el diablo, ¿me entienden? Entonces lo que quiero decir con eso es que no sabemos exactamente qué era esa doctrina de los Nicolaitas. No podemos presumir por el significado de su nombre que eso era. Pero la enseñanza que les quiero mostrar de esta iglesia, el problema era que alguien estaba enseñando una mala doctrina. Eso dice Juan. Tú tienes ahí dos doctrinas malas, de Balaam y los Nicolaitas. Lo más importante entender, hermanos, sobre esta iglesia es que mala doctrina en la iglesia es un problema grave, un problema muy grave. Es como si usted va al hospital buscando antídoto, buscando medicina. Usted tiene cáncer. Usted va al hospital, va al doctor y ellos te dan, en vez de medicina que te va a ayudar, te dan veneno. Ahora bien, por lo que sabe usted, está tomando buena medicina que te va a curar. Pero con el tiempo, ¿qué pasa? Va empeorando usted hasta que usted está muerto. Pero todo ese tiempo usted estaba engañado en pensar que esa medicina que te estaban dando era buena medicina. De la misma forma, hermanos, la mala doctrina funciona igual. Unos van a la iglesia pensando que están recibiendo buena comida de la palabra de Dios, buena doctrina. Sin embargo, no saben que es para su propio daño, es perjudicial a su salud. La palabra doctrina, hermanos, simplemente quiere decir enseñanza, instrucción. Miremos unos versículos sobre esto. Mateo capítulo 16. Algunos dirán, pues, ¿cuál es la importancia de la doctrina? ¿Será muy importante eso? Vamos a dejar que Jesucristo sea el juez de eso. Mateo 16 y versículos 6 y luego versículo 12. La Biblia dice que Jesús les dijo, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Cuál era la doctrina de los fariseos y saduceos? Según Lucas 12:1, hipocresía. Estas dos sectas religiosas, hermanos, tienen cosas malas en su doctrina. Hipocresía, pues es muy malo, ¿no? Decir una cosa y decir otra, es muy malo. Enseñaron, pero no practicaron. Y Jesucristo decía a sus discípulos, guardaos. O sea, ustedes tengan cuidado con eso. No que lo abrazaran, no que pues dejaron eso a un lado, no que no les importara eso. Guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, decía Jesucristo. Algunos dicen, yo he escuchado esto a menudo, pongamos nuestras diferencias doctrinales a un lado y trabajemos juntos. Yo he escuchado eso. Miren lo que dice, por favor, en 2 Timoteo, Romanos 16 primero, Romanos 16.
Romanos 16, versículo 17. Dice: y os ruego, hermanos, y miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos. El apóstol Pablo, hermanos, es muy serio, es muy franco, es muy directo en este versículo. Los que causan disensiones, divisiones, tropiezos, escándalos, todo eso, contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Pablo escribiendo a esta iglesia, la doctrina que él mismo les había enseñado, que él mismo recibió de Dios, de Jesucristo. Él dice, si alguien trae una blasfemia contra esa doctrina, el deber de ustedes no es abrazarlo. El deber de ustedes no es muy importante eso, es apartarse de ellos. ¿Por qué? Porque las malas influencias corrompen las buenas costumbres, 1 Corintios 15:33. Entonces, tarde o temprano, esa mala doctrina tendrá un mal efecto en usted. Para ver unos versículos sobre esto, hermano, quiero que vayan a 1 Timoteo capítulo 6. Mala doctrina hace mucho mal a una iglesia. La iglesia puede sobrevivir un escándalo de pecado, y ha pasado. La iglesia puede sobrevivir un cambio de ubicación, eso pasa. La iglesia puede sobrevivir la muerte de un pastor o de liderazgo, ya ha pasado. Pero una iglesia a los ojos de Dios, y más adelante hablamos de eso, no puede sobrevivir malas doctrinas. Lo que dice 1 Timoteo 6, en versículo 1, dice: todos los que están debajo del yugo de servidumbre tengan a sus señores por dignos de toda honra, porque no sea blasfemado el nombre del Señor y la doctrina. Hermanos, miren donde el apóstol Pablo, por supuesto, va a la inspiración del Espíritu Santo, donde él pone, a qué nivel pone la doctrina de Dios. Justamente ahí, con el nombre del Señor. Él dice, hermanos, específicamente Timoteo, no hagan cosas para que sean blasfemados el nombre del Señor y la doctrina. Hermanos, nosotros estimamos, tenemos en gran estima el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, ¿verdad? Yo creo que ninguna persona aquí diría una blasfemia contra el nombre de Dios. Pero mire dónde él ubica la doctrina de Dios, igual con su nombre, al mismo nivel que su nombre. 1 Timoteo 4, versículos 1 a 3. Dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y las doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios creó, para que con nacimiento de gracias participasen de ellos los fieles y los que han conocido la verdad. Dice aquí, hermanos, unas cosas interesantes, que en los posteriores tiempos, creo que estamos en esos posteriores tiempos, esperando la venida del Señor, que muchos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque escucharán a doctrinas de demonios, tales como versículo 3. Prohibirán casarse. ¿Alguien conoce una denominación que prohíben casarse a los sacerdotes? Pues sí. ¿Alguien conoce a una denominación donde prohíben comer viandas que Dios creó, alimentos, carne que Dios proveó? Pues sí. Entonces, más claro no puede ser, hermanos. Esa doctrina hace mal. Es mejor no recibir ninguna doctrina que recibir doctrina mala. ¿Saben por qué? Regresando a la ilustración de uno que va al médico. Si usted tiene una enfermedad y no va al médico, por lo menos usted reconoce que no ha ido al médico y que debe de ir. Pero si usted va al médico y te da una medicina mala, usted está bajo la impresión que la medicina te va a hacer bien. Engañado todo el tiempo. Una táctica, una artimaña del diablo. Engañar al pueblo de Dios. Y engañar también al incrédulo. ¿Cómo nosotros podemos evitar la mala doctrina en nuestra iglesia?
Vayan a Tito, un poquito más adelantito. Tito capítulo 1, versículo 9. Hay una sola cosa que va a mantener esta iglesia libre de mala doctrina. Y no es una cierta persona. Dice en Tito capítulo 1, versículo 9, está hablando de los requisitos de un obispo, un pastor. Dice, retenedor de la fiel palabra que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. ¿Saben cómo yo, como usted, podemos evitar la mala doctrina de nuestra iglesia? Reteniendo la fiel palabra, la palabra fiel, que no es otra cosa sino la palabra de Dios. Más que nos acudimos a este libro, hermanos, más vamos a hacer más grande la distancia entre nosotros y la mala doctrina. Hermanos, la verdad siempre sobresale cuando presentado con una falsedad. La verdad, hermanos, que tenemos escrito en la palabra de Dios siempre se va a manifestar y va a poner a un lado las mentiras. Pero es cuestión de usted y yo confiar en la palabra de Dios. Es cuestión de usted y yo escudriñar la palabra de Dios, a ver qué dice Dios y no necesariamente qué dice el hombre. Hay mucha gente, hermanos, que yo entiendo que si usted nada más asiste a esta iglesia, quizá das por hecho que todas las iglesias abren sus Biblias y ven muchos versículos y muestran muchas cosas. No todos son así. Yo he estado, hermanos, en servicios donde por mucho leen un versículo. Yo he estado en servicios, sin mentirles, donde alguien se puso de pie y comenzó a predicar. Ni siquiera abrió la palabra de Dios a leer, ni siquiera un solo versículo. ¿Qué doctrina puede recibir la congregación de aquel instante? No la doctrina de Dios. La doctrina de Dios viene de la palabra de Dios, pero cuando la Biblia está cerrada, ahí puede entrar toda clase de mala doctrina. Número 3, vayan a Apocalipsis 2. Tengo que detenerme porque hay mucho que podríamos decir sobre cada una de estas iglesias, pero como les dije, para darles el mensaje, todo el mensaje este día, vamos a vamos a quitar detener nuestros comentarios. Apocalipsis 2, versículos 19 a 21, está hablando de la iglesia de Tiatira y dice: yo he conocido tus obras, y amor, y servicio, y fe, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar, engañar a mis siervos a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no se ha arrepentido. Número 3, hermanos, hallamos Tiatira, la iglesia permisiva. La iglesia permisiva. El problema, hermanos, en esta iglesia, tenían el amor, tenían las obras, tenían servicio, tenían fe, tenían paciencia. Incluso las obras que estaban haciendo ahora eran más obras que hacían anteriormente, dice el versículo 19. Pero el problema de esta iglesia es la permisividad. Ellos dejaron cosas, toleraron cosas adentro de la iglesia que eran malas. Un ejemplo, esta mujer Jezabel, creo que todos conocen del Antiguo Testamento quién era Jezabel, la esposa de Acab, una mujer pues bien impía, una mujer que intentó matar al profeta Elías, una muy mala mujer. Y dice aquí que esta mujer, por supuesto no la misma Jezabel del Antiguo Testamento, pero enseñar y engañar a mis siervos, a la gente de la congregación, a fornicar y comer cosas ofrecidas a los ídolos. Ahora bien, en la otra iglesia de Pérgamo, vimos que el problema era la mala doctrina. Y pues eso también era un problema aquí en Tiatira. Pero el problema más grande en Tiatira es que el ángel, el pastor de esa iglesia, el liderazgo de esa iglesia, permitió a esa mujer enseñar y engañar a los siervos. Hermanos, la palabra permitir significa tolerar excesivamente,
no impedir lo que se pudiera y debiera evitar. Permitir, hermanos, y tolerar es hacerse ciego a algo lo cual usted debe de reclamar. Si su hijo está haciendo algo malo y usted se lo permite hacerlo, significa que usted, por cualquier motivo, no quiso reclamarlo. Y en vez de pararlo, impedirlo, usted lo dejó pasar. Eso es tolerar, eso es permitir. Ahora bien, Dios, puedo decirles, hermanos, y cantidad de versículos aprueban esto, Dios no es un Dios de tolerancia. De tal modo que Él mandó todo el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Si haces tal cosa, te mueres. No sufrirás, no permitirás a una bruja vivir, una hechicera vivir, decía en Éxodo capítulo 20. No permitirás, no dejarás, decía en otro pasaje, a uno que tiene relaciones con hombre, como que tiene con mujer, vivir, un homosexual. No lo dejarás vivir, decía Dios. Jesucristo lo mismo. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios ni Jesucristo eran personas, hermanos, de tolerancia. Era de su forma o no lo toleraba. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver esto en nuestros tiempos? Una iglesia permisiva, hermanos, es una iglesia que no habla de cosas obvias, de pecados en la iglesia. En esta iglesia, el pastor, el diácono, los ancianos, el liderazgo no quería hablar, no querían reclamar a esta mujer Jezabel. Nótese que en fin, Jezabel tenía más poder que ellos, porque lo dejaron ahí, rienda suelta, enseñar lo que él quería. Que no sea una verdad en nuestra iglesia, hermanos, que no tenemos el valor para reclamar cuando es necesario. El mundo dice, hermanos, enseñe la tolerancia. Teach tolerance, dice en inglés. Y tiene una imagen de unas manos agarradas que no puede, ¿cuántos lo han visto? Lo que quieren decir con eso es hay que aceptar todo el mundo por sus diferentes estilos de vida, más bien hablando de los homosexuales. Nosotros no discriminamos a nadie, de ningún modo. Cualquier persona puede entrar por las puertas de la iglesia y sentarse y escuchar un mensaje. Pero será un día muy frío en el infierno cuando nosotros dejamos que una Jezabel o una persona con pecado abierto enseñe y predique y empujar sus filosofías en esta iglesia local. Pero eso estaba pasando en esta iglesia. Jezabel entró, al saber cómo entró, quizás encubiertamente, pero le dieron poder para enseñar cosas muy malas. Hermanos, necesitamos tener cuidado, necesitamos trazar una línea, por decirlo así, y decir, no vamos a permitir esto en nuestra iglesia. Muchas iglesias hoy en día, hermanos, son bien permisivas. Están dejando entrar cosas que no deberían de dejar entrar. Los ejemplos. Miren, a propósito, vayan a 1 Timoteo capítulo 2. Hay mucho que podríamos mencionar, pero es interesante que el apóstol Pablo usa esta misma palabra, permitir. En 1 Timoteo 2, versículo 12, él dice, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Nótese, hermanos, que el apóstol Pablo usó esa misma palabra, permitir. Igual como fue el problema en Tiatira, permitieron a esta mujer Jezabel enseñar. Hermanos, muchas iglesias están dejando a las mujeres entrar y permitiéndoles enseñar y ser, digo entre comillas, pastoras de iglesias. ¿Es cierto? Usted va por la ciudad de Central Falls, por Pawtucket, por Lincoln, ve pastora de tal, reverendo de tal. Cuando claramente dice la palabra de Dios, no permito a la mujer enseñar, pero ¿por qué pasa? Por la permisividad.
Ay, sí, yo sé que la iglesia dice eso, pero por situaciones difíciles, pues no hay hombres. Permitir. Es permisividad. Otra cosa que se ve a menudo hoy en día, hermanos. Homosexuales siendo pastores. Lesbianas siendo pastores. Pues hay dos problemas en ese caso. ¿Cuándo, dónde, hermanos, usted va a seguirle con la palabra de Dios para que alguien de ese estilo de vida pastoree sobre una iglesia? O un adúltero, un fornicario, un ladrón. Ya no vamos solamente a hablar de los homosexuales, pero mucha clase de pecados. Dejar que personas que no es que cayeron en ese pecado una vez y pues ya no lo hacen, pero con ese estilo de vida pastoreen iglesias, hermanos. Esa es la permisividad. Es conocido. Hay iglesias donde el pastor tiene un grupo de mujeres. Tiene su esposa, pero también tiene otras mujeres en la congregación. Y la congregación lo sabe. ¿Y por qué no dice nada? Por la permisividad, por tolerar los pecados de los demás. Regresen a Apocalipsis capítulo 2. Ahora bien, con eso no estoy diciendo que si usted es un pecador no puede asistir a esa iglesia. De ningún modo estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que no vamos a permitir, no vamos a tolerar, hermanos, que usted influencie a los demás con sus pecados. Si yo escucho que el pecado es glorificado en este lugar, que algunos de ustedes entren a un servidor, si yo entro y comienzo a platicarles sobre el fin de semana que pasé, como me emborraché eso, bótenme de este lugar. ¿Saben por qué? Yo tengo que hacer lo mismo. Si usted entra por este lugar y comienza a hablar de adulterio, de fornicación, de cosas no apropiadas para la iglesia, hermanos, el deber de todos los congregantes es apartar a usted de la iglesia. Porque de otro modo, estamos permitiendo que el pecado se promulgue en este lugar. Un buen ejemplo de eso, no vamos a verlo por falta de tiempo, pero en 1 Samuel capítulo 2, ¿se recuerda de Elí? El sacerdote del templo. Y los dos hijos que tenía Ofni y Finés. Y sus dos hijos eran tan impíos, de modo que cometieron fornicación con las hermanas, con las mujeres que venían al templo. Pues muy malo, ¿no? Muy malo. Y Elí, su padre, en vez de regañarles, en vez de lo que hubiera hecho, traerlos al juicio, sentencia de muerte, él como padre, él como sacerdote, ¿sabe lo que hizo? Hizo caso omiso. Hizo caso omiso a los pecados de sus hijos. ¿Saben por qué? Porque le era conveniente. Le era conveniente. Él no quería, hermanos, pasar esa vergüenza quizás de decir a la congregación, pues sí, mis hijos están en ese pecado, aunque los demás no lo sabían. Ya todo el pueblo lo sabía, hermanos. Y el deber de Elí, el deber de aquellos congregantes hubiera sido arrojar a esos hijos del templo, quitar el pecado de en medio de la congregación en vez de permitir que el pecado abundara. Porque si usted lee en 1 Samuel capítulo 4, el último versículo dice, le llamaron el hijo Icabod, porque traspasada es la gloria de Israel. Se fue la gloria, se fue la presencia de Dios, el arca de Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el pecado existía sin ser regañado, sin ser reclamado. Ahora bien, siempre entendemos que no tolerar el pecado no significa que usted mencione los pecados de los demás a todos. Ya un proceso bíblico, lo hemos visto, bien lo sabemos. ¿Cómo tratar del pecado de la iglesia? Lo sabemos. Pero el punto central, el problema de Tiatira, era el pecado siendo permitido, tolerado en la iglesia. Jamás debe de existir en ninguna iglesia, mucho menos esta iglesia local. Vayan a Apocalipsis 3 ahora. Veremos dos iglesias más, Apocalipsis 3 y versículos 1 a 3. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas,
Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendrá a ti. Que hallamos la iglesia de Sardis. Pero el problema era que la iglesia era casi muerta. La iglesia media muerta. Dice en versículos 1 y 2 que tenían un nombre, que vivían, una reputación tenían, habían hecho muchas cosas buenas en el pasado, pero mírenlos ahora, están muertos. Versículo 2, lo poquito que les queda está por morir. Y Juan Jesús les insta a confirmar, fortalecer las cosas que están por morir. Y el problema era, la raíz del problema era que sus obras no eran perfectas delante de Dios. ¿Qué significa no tener las obras perfectas delante de Dios? Vayan a 1 Reyes capítulo 11, por favor. 1 Reyes capítulo 11. Y versículo 4. Nosotros vemos en la historia de Salomón aquí un rey de Israel. Pues podemos decir un buen rey. Más en este versículo hallamos que una verdad sobre él. Dice en versículo 4, ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón tuvo un buen comienzo de paz, pidió sabiduría de Dios para saber gobernar el pueblo, pero cuando envejeció, ¿qué pasó? Su corazón inclinó tras dioses ajenos y tras las mujeres. Por lo tanto, su corazón no era perfecto con Dios. Perfecto significa completo, significa que no falta nada. Lo que vemos, el problema de Salomón, el problema de Sardis era que no estuvieron completamente entregados a Dios. Hermanos, van a Gálatas capítulo 6, ahora, para ahorrar un poquito de tiempo, Gálatas capítulo 6. Cuando su corazón está entregado a hacer algo, pueden venir dificultades, puede venir cansancio, puede venir escasez, pero usted va a hacer todo lo posible para llevar a cabo lo que usted quiere hacer, ¿verdad? No sé cuándo han estado haciendo algo en su casa o arreglando algo y usted realmente lo quería hacer, un proyecto en casa, y hay una dificultad que se levanta. No tiene lo que necesita, pero su corazón está entregado a hacer ese trabajo. Usted hace que funcione algo, usted trabaja horas extras, pero usted hace todo lo posible para cumplir con lo que usted quiere hacer. Y así debe de ser en el servicio del Señor. No importa las dificultades que vengan, las persecuciones, las tribulaciones, cuando nuestro corazón está entregado al servicio del Señor, nada ni nadie nos puede impedir. Pero miren lo que dice en Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué Pablo le dijo eso? Porque Él nos conoce. Él conoce que fácilmente nos cansamos y pues, ¿para qué hacemos? Algo que comenzamos bien al principio, se nos fueron las ganas y no queremos seguir. Pero eso pasa porque nuestro corazón no es perfecto para con Dios. Hermanos, cuando nuestro corazón está entregado a Dios, vengan todas esas cosas en contra de nosotros, pero nosotros siempre nos aferramos a la esperanza que tenemos en Dios. Miren lo que dice en Jeremías 7, un buen ejemplo de esto. Jeremías capítulo 7. Y lo que les puedo decir es que muchas veces viene cansancio a nuestras vidas espirituales, y más viene el cansancio cuando no vemos los resultados que esperábamos. Salimos a evangelizar 8 horas y nadie nos quiso escuchar, semana tras semana, y nadie nos quiso escuchar.
¿Qué pasa fácilmente? Cansamos. ¿Será que vale la pena ir? Si hemos ido tantas veces y no hemos visto resultados. Viene el cansancio cuando lo que nosotros esperábamos que pasara, no pasa. Miren esto, Jeremías 7, versículo 27. Dice, tú pues les dirás todas estas palabras, mas no te oirán. Aún los llamarás y no te responderán. ¿Cómo le gustaría a usted que Dios te encargue con un mensaje? Hermano Carlos Gramajo, quiero que prediques este mensaje a todos los que viven en su vecindario. Dirá Dios. Aquí está el mensaje, eso es lo que vas a predicar, pero hay una cosa, no te van a hacer caso. No te van a escuchar, incluso te van a perseguir. Eso es lo que Dios dijo en Jeremías. También dijo lo mismo Ezequiel, en Ezequiel capítulo 5, versículo 7. Le dijo lo mismo, no te van a escuchar. Fácilmente, ¿qué diría uno? Es por qué ir. ¿Por qué ir con todo el entusiasmo? ¿Por qué ir con todo el ánimo que debe de tener? Si de todos modos no me van a escuchar. Mira lo que pasa en Jeremías 20 ahora, unos capítulos más adelante. Jeremías comenzó a predicar, comenzó a traer el mensaje que Dios quería que él trajera. Y por supuesto, como Dios dijo, la gente no lo escucha. Lo persiguen. Y mira lo que hallamos a Jeremías, aquí en este versículo, Jeremías 20, versículos 8 o 11. Dice, porque desde que hablo doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para ofrenda y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente dentro de mis huesos. Trabajé para sufrirlo y no pude. Paremos ahí. Jeremías ya está en lo más profundo, en el más profundo de la depresión. De modo que él, si pudiera hacerlo, hubiera negado a Dios. Dijo él, no me voy a acordar más de él. No voy a hablar más del nombre de Jehová. No vale la pena. Nadie me está escuchando. Nadie aprecia mi trabajo. Pero en versículo 9 dice que él intentó hacer eso, pero un fuego dentro de él, un fuego ardiente dentro de él, no dejó mantenerse callado. No le dejó mantenerse callado. Dice en versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciar y denunciaremos. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo, con poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos, lo que dio aliento y ánimo y fuerza a Jeremías no eran los grandes resultados, porque de hecho no tenía grandes resultados. No hallamos ni siquiera un solo convertido en el ministerio de Jeremías. Pero lo que le dio a él fuerza era que Jehová estaba con él como poderoso gigante. Y él decía, no importa que todos estén contra mí, si Dios está conmigo, ellos somos la mayoría. Para la iglesia de Sardis, cansaron. Quizás no vieron los resultados que esperaron y se cansaron. Por último, vaya a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. La última iglesia que vamos a ver, la iglesia de la Odisea. Quizás han escuchado mucho sobre esta iglesia. Hemos predicado sobre esta iglesia en otras ocasiones. La iglesia de la Odisea, en versículos 14 a 17, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, yo estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego,
para que seas hecho rico, que seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y une tus ojos con curillo para que veas. La iglesia de Laodicea, hermanos, la iglesia de falsa prosperidad. La Biblia no dice, hermanos, pero me da la impresión que esta iglesia de Laodicea tenía de las más congregantes que todos los demás. Porque dice que enriquecieron, tenían dinero. ¿Cómo consiguieron aquel dinero? Con muchos miembros. Más congregantes, más dinero entra. La iglesia más grande quizás, hermanos, pero no hallamos ni siquiera un elogio para esta iglesia. Todo es condenación. En primer lugar, porque no son fríos ni calientes. No es que Dios quería que ellos fuesen fríos. Como dice en Mateo 24, el amor de muchos se ha enfriado a causa del pecado. No es que Dios quería eso. Yo sé que algunos de ustedes toman café o toman té. ¿A quién le gusta el té frío? ¿O el café frío? O sea, bueno, cuando está cayendo de afuera, quizás algunos de ustedes van a tomar un café frío después del servicio. Pero, imagínense en el invierno, lo más frío del invierno. ¿Quién quiere tomarse un café frío? Yo sé que algunos lo toman todo el año, pero, como aquel. Pero, más bien, ¿qué a usted le gusta tomar durante el frío? Café caliente, un té caliente, que traiga calefacción a sus huesos. De la misma forma, Dios quería que esta iglesia fuese frío cuando era el tiempo de ser frío y caliente cuando era el tiempo de ser caliente, pero ellos estaban en la nada, en el tibio. Deja un café caliente allá afuera unas horas. ¿Quién lo quiere tomar? Nadie. Deja un café frío o caliente, lo mismo, nadie lo quiere tomar. Pero ese no era su único problema. Dice en versículo 17 que ellos mismos estaban engañados. Ellos decían, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pues en la cuenta de ahorro hay 10 miles y cientos de miles de dólares. Nosotros tenemos dinero hasta que abunde. Tenemos que edificar nuevos edificios simplemente porque hay abundancia de dinero, dijeron ellos. Somos ricos, no necesitamos nada. Déjenme decirles, hermanos, que una iglesia que no necesita nada es una iglesia perversa. Es una iglesia malísima. Porque si se fijan en estos versículos, ellos dijeron, no tenemos necesidad de ninguna cosa, pero una gran cosa les hizo falta. Si ustedes siguen leyendo el versículo 20, ven lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién está hablando? Desde el versículo 14, el amén. Jesucristo mismo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia decía, no tenemos necesidad de nada, cuando ni siquiera tenían a Dios, a Jesucristo en su iglesia. Imagínense, Cristo tocando la puerta, queriendo entrar, y ellos diciendo, no, estamos bien, gracias. Tenemos dinero, tenemos gente, tenemos prosperidad, tenemos materiales, tenemos todo lo que uno pudiera querer tener, menos Cristo. La iglesia de falsa prosperidad. Los seres humanos muchas veces equivocadamente medimos el éxito de una iglesia por los números. Las iglesias bien grandes tienen 500 miembros, 1000 miembros, 25,000 miembros. ¿Tiene que ser una buena iglesia? No necesariamente. No necesariamente. Porque esta iglesia era grande, mas les faltaba el ser más importante. Jesucristo mismo. Entonces no nos engañemos, hermanos, con una falsa prosperidad. Siempre los he dicho y lo diré hasta el día de mi muerte. Preferiría yo pastorear o pertenecer a una iglesia local con 20 miembros fieles, pero bien entregados a Dios, a su servicio, que 200 que ni siquiera tienen ganas de servir a Dios. Falsa prosperidad. No me importa mucho si llenan las bancas y que la espiritualidad de la iglesia va hacia abajo. Preferiría yo
que los que estamos aquí maduremos y crezcamos en el servicio, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, más que llenar las bancas y que la madurez espiritual va hacia abajo. El problema de la iglesia de Laodicea. Ahora bien, terminemos con esto. Apocalipsis 2, versículo 5. Regresando a esta iglesia, les dije que estas iglesias tenían problemas más graves y más serios que la iglesia de Corinto por la amenaza que recibieron. Dice al final del versículo 5, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa eso de quitar su candelero de su lugar? Regresa al capítulo 1, versículo 20. Apocalipsis 1, 20. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Un candelero es una iglesia. Y si Jesucristo dice, si no resuelves el problema, si no te deshaces de esos problemas adentro de la iglesia, yo voy a quitar tu candelero, tu iglesia, de su lugar. ¿Sabes lo que eso me dice a mí? La amenaza, o la promesa, que es sí amenaza también, la advertencia que reciben ellos, es que si siguen con estos problemas, pueden tener el nombre de iglesia ahí fuera del rótulo, pero ya Dios ya no lo considera como iglesia. Él dice, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Ya no les voy a considerar como iglesia. Con eso no quiero decir, no me malentiendan. No estoy diciendo que esas personas ya no son salvas. De ningún modo. Pero la definición de iglesia, hermanos, de una iglesia local, es creyentes, bautizados, que se reúnen con el propósito de cumplir los mandamientos de Jesucristo y Dios en esta tierra. Cuando una iglesia deja de hacer esas cosas, Dios deja de considerar a esa iglesia como una iglesia local. Los salvos ya son salvos, por supuesto, pero no están cumpliendo con lo que Jesús, que Dios les mandó y nos mandó a nosotros hacer. Lo cual me presenta una situación muy peligrosa. Yo estoy seguro, hermanos, y espero que no sea la verdad de nuestra iglesia jamás, que uno puede tener el rótulo Primera Iglesia Bautista Bíblica, Iglesia Bautista en la Roca, muchas cosas buenas en el rótulo, pero si lo que está adentro, y como habló el hermano ayer, si lo que está adentro, la vida de los congregantes, no concuerda con lo que está en el rótulo y con lo que está en la palabra de Dios, Dios dice eso no es una iglesia, es un club social, es un lugar de diversión, es un lugar de entretenimiento. Van ellos, no sé qué cosa hacen, pero no proclaman mi nombre, no prediquen a Cristo y el crucificado, como Pablo decía, no prediquen la palabra de Dios, no prediquen la salvación a través de Jesucristo. Van ahí, pues tienen su diversión ahí, su entretenimiento, pero ya no es iglesia. Y muchos se dejan engañar pensando que pertenecen a la iglesia, cuando no es más que un club social. Hermanos, estamos hablando de problemas en las iglesias. Velemos, oremos unos por otros, nuestras vidas personales, para que no entren estos problemas a nuestras vidas personales. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra y los grandes ejemplos que hallamos en ella, Señor, de estas 7 iglesias, 5 de las cuales tenían problemas muy grandes, muy graves, mi Dios. Tú les condenaste, Señor, los problemas que ellos tenían. Nosotros tenemos la esperanza de que ellos remediaron sus problemas. Pero también los has dejado escrito, mi Dios, para que nosotros aprendiéramos de sus ejemplos, que siguiéramos sus buenos ejemplos y a la vez nos deshiciéramos de todas esas cosas malas, Señor, que tal vez hay en nuestra iglesia local también. Señor, ayuda a nuestra iglesia, que seamos una columna y apoyo de la verdad, un baluarte, Señor, de verdad en este vecindario, en esta comunidad de Dios. Ayúdanos nunca, Señor, ser
permisivos en cuanto al pecado. Ayúdanos nunca a dejar nuestro primer amor, ni tener mala doctrina, Señor, ni cansarnos de hacer el bien, ni tener una falsa prosperidad como vimos en estas iglesias esta mañana. Mi Dios, por favor, ayúdanos siempre a seguir a la meta, Señor, cumplir tus mandamientos, Señor, que tú has dejado para tu iglesia, Señor, que es edificar los santos, que es ganar a los impíos, Señor, para ti, y exaltar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y avanzar el reino de Dios en este mundo. Estar siempre ocupados, Señor, con la mejor motivación, que es el motivo de amor para ti, Señor. Ayuda a cada persona aquí en este lugar, Señor, a examinar sus vidas personales. Y si hay uno de estos problemas existentes en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a confesar esos pecados, Señor, y ayúdanos a dejar esos pecados a un lado para que podamos ser una iglesia, pero una iglesia de verdad, una iglesia, Señor, que está perseverando en la verdad, una iglesia que está prosperando, pero según la prosperidad tuya. Pedimos todas estas cosas, Señor, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos de este servicio.